Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 5.5-8, en el cual se nos plantea el siguiente circuito, que como podemos ver consta de una fuente de voltaje variable que depende de una corriente IX, la cual tampoco conocemos, ¿no? Entonces tenemos que averiguar dicho voltaje, dicha corriente, para poder encontrar su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton, ¿no? Entonces vamos a proceder a analizar el circuito, eh, despreciando la zona abierta de los nodos que estamos analizando, ya que lo importante en este momento por analizar sería esta parte, ¿no? La parte por la que sí circula corriente. Muy bien, entonces analizaremos dicha parte. Ujú. Tendríamos que, para encontrar el voltaje de Thevenin, habremos de encontrar el voltaje en estos nodos, ya que al aquí no haber corriente, este voltaje y este es exactamente el mismo. Entonces, para ello entonces vamos a tener que encontrar el voltaje de este nodo a este otro nodo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar planteando o proponiendo, por decirlo de alguna forma, corrientes. Vamos a proponer que esta corriente sea de salida, ¿no? Por lo tanto, si esta corriente es de salida, esta también es de salida, la de 2.5 amperes ya señalada, y esta es de entrada, forzosamente por ley de Kirchhoff de corriente, esta corriente va a ser de Ix menos 2.5 amperes. Muy bien. Entonces, de esta forma ya podemos intentar usar ley de Kirchhoff de voltaje en todo este circuito cerrado y así averiguar dicha corriente Ix. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir en este sentido, por lo que podremos empezar por aquí. Tendríamos 2Ix. Los voltajes serían de la siguiente forma, debido a la dirección de la corriente que acabamos de decir, por estas dos resistencias circular X y por esta Ix menos 2.5, ¿no? Entonces todas estarían de hecho en la misma dirección, por lo tanto todas se sumarían. Tendríamos 2Ix más 4 por Ix más 3 por Ix más 6 por Ix menos 2.5, ¿verdad? Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, tendríamos 10 más, tendríamos 15Ix menos menos 15 igual a 0, ya que 6 por menos 2.5 pues es 15, ¿no? Bueno, es menos 15. Entonces, de esta forma sencillamente tendríamos que Ix va a ser exactamente
1 amper. Muy bien, ya tendremos esta parte resuelta. De manera que ya podemos calcular el voltaje presente aquí, que técnicamente sería el voltaje en esta resistencia, ¿no? Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin va a ser igual, por ley de Ohm sencillamente, a la corriente por la resistencia. Por lo tanto tendríamos sencillamente que nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual vamos a escribir como 3 por Ix, y por lo tanto tendríamos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 3 volts. Muy bien. ¿O no? Ok, creo que aquí se pudo haber cometido algún error. Ah, no. En sí este no sería el error. Más bien estaremos averiguando que esta corriente de Ix menos 2.5 está planteada de forma incorrecta, la dirección, ya que nos daría una corriente de menos 1.5 amperes, lo que significa que la dirección real de esto es la siguiente, ¿no? Más bien es una corriente de entrada al nodo que sería de 1.5 amperes. Muy bien. Entonces ya tendremos nuestro voltaje de Thevenin, ¿no? A su vez ya tendríamos el voltaje que hay aquí, que sería de 2 volts. Muy sencillo. Muy bien. Entonces, ahora ya averiguamos el voltaje de Thevenin. Nos faltaría averiguar la corriente de corto, ¿no? Por lo tanto, tendremos que hacer un corto en estos nodos. Lo hacemos. Suponemos una corriente ahí. Y vamos a poner un punto de referencia para tierra aquí, donde hay 0 volts. Vamos a clasificar cada nodo, ya que nos va a servir. Para empezar, tenemos que empezar por tomar la diferencia de voltajes aquí. Tendremos que, para obtener una relación, tendríamos que BC menos BD va a ser igual a 2IX, ¿no? Que es el voltaje que se nos está marcando. Donde muy probablemente aquí X nos va a ser exactamente lo mismo que la Ix que acabamos de sacar en la situación real del circuito, ya que las circunstancias son otras al haber un corto aquí, ¿no? Entonces, aquí X forzosamente va a ser igual al voltaje N sobre 3 ohms. Por lo tanto, si reemplazamos en esta ecuación y multiplicamos después por 3, tendríamos básicamente que 3BC menos 3BD
más 2b, no, más bien menos 2b va a ser igual a 0 forzosamente por la relación que existe, ¿no?, en el supernodo. Ok, estas dos relaciones las vamos a guardar de forma auxiliar, yo creo que por acá. Muy bien. Entonces ahora podemos tomar este voltaje que hay aquí como un supernodo y aplicar ley de Kirchhoff de corriente a dicho supernodo, ¿no? Tendríamos básicamente que plantear las corrientes, ya que tendríamos una corriente de entrada de 2.5 amperes, pero también tendríamos que suponer las otras corrientes. Para ello voy a suponer, por ejemplo, que esta corriente también es de entrada y que esta otra corriente es de salida. Entonces, no, al estar aplicando en el supernodo sería la corriente que circula hasta acá, ¿no? Muy bien. Entonces, tendríamos que la suma de las de entrada o sea, o no, creo que es mejor plantear esta corriente como corriente de salida, ya que a veces es un voltaje positivo y por ende, bueno, a veces muy probablemente es mayor a cero, si no ya nos lo dirá los resultados, ¿no? Pero muy probablemente es mayor a cero y por lo tanto lo más probable es que la corriente vaya en esta dirección. Bueno, seguimos. Decimos entonces que 2.5, que es la corriente de entrada, tiene que ser igual a la suma de las corrientes de salida. La corriente que hay aquí tiene que ser igual al voltaje en C menos el voltaje en el siguiente nodo, que es tierra, el voltaje en B, pero es tierra, así que no me importa, es 0, sobre la resistencia de 6 ohms, más el voltaje que hay en D. Ok, o podemos... No, no. Ok, sí. El voltaje que hay en D menos el voltaje que hay en E sobre la resistencia de 4 ohms. Muy bien. Entonces podemos multiplicar todo por 4 o no. Podríamos multiplicar tal vez todo por 24. Nos daría, por ejemplo, aquí nos daría 60 igual a 4bc más 6bd menos 6b. Muy bien.
Entonces, podremos dividir entre 2. Y obtendremos la siguiente ecuación. Que sería... Vamos a ver. Bueno, vamos a reutilizar aquí, pero cambiando coeficientes, ¿no? Sería, por ejemplo, dos BC. Luego sería más 3BD menos 3B igual a 30. Ok, vamos a verificar rápidamente que todo esté bien. Esto es entre 230, 2, ajá, 3, muy bien. Entonces, si todo estaría bien, tendremos nuestra segunda ecuación lineal. Muy bien. Ahora vamos a hacer análisis usando la ley de Kirchhoff de corriente en el siguiente nodo, ¿no? Donde de hecho ya están indicadas las corrientes. Para empezar, vamos a entender que la corriente de corto tiene que ser igual al voltaje N sobre 1 ohm. ¿Ok? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo E, vamos a tener que el voltaje, bueno, que esta corriente que es de entrada tiene que ser igual a la suma, ¿no?, de las de salida. La primera corriente sería voltaje D menos voltaje E sobre la resistencia de 4 ohms, tiene que ser igual al voltaje N sobre la resistencia de 3 ohms más el voltaje N sobre la resistencia de 1 ohm, ¿no? Por ello podemos, para simplificar, multiplicar tal vez todo por 12 y tendremos 3BD menos 3B igual a 4B más 12B. Desarrollamos, tendríamos básicamente, creo que aquí no se aplicaría el voltaje en C. Entonces tendríamos (3BD) menos, si no me equivoco, 19 en B. Y esto sería igual a 0. Entonces vamos a verificar. BD pues no opera con nadie, no ocurre nada. Y la suma en B sería, ok, sí, tendríamos nuestra tercera ecuación lineal.
Entonces ya podemos resolver esto mediante una calculadora de matrices. Y aquí ya tendremos nuestra matriz de 3×3. Entonces tendríamos simplemente que introducir el valor de los coeficientes de cada variable. Y el valor del resultado. Así que tendremos nuestra matriz extendida, ¿no? Aquí se puede ver cómo introducimos cada coeficiente. Ok. Y básicamente nos da el siguiente resultado. Nos dice que el voltaje en C va a ser igual a 7 volts. El voltaje en D va a ser igual a 19 tercios de volts. Y el voltaje en E, que es realmente el que más nos incumbe, va a ser de 1 volt. Muy bien, vamos a verificar haber introducido correctamente los coeficientes de la matriz extendida. Muy bien, parece ser que sí. Entonces estos serán los resultados, ¿no? Ya en base a esto podemos decir que la corriente aquí X, que realmente no importa tanto para la situación, va a ser igual a 1/3 de volt, digo de ampere. Mientras que nuestra corriente corto, que realmente es la que más nos importa, va a ser exactamente igual a 1 ampere. Entonces ya tendríamos técnicamente resuelto el circuito, ya que contaremos tanto con nuestra corriente de corto como con nuestro voltaje de Thevenin. Y a su vez ya podemos calcular la resistencia de Thevenin. Esta va a ser igual por ley de Ohm al voltaje sobre la resistencia, y nos va a dar un total de 3 ohms. Ok, entonces tendremos todo nuestro circuito resuelto. Sería todo por este video.